estar con ustedes en esta mañana y poderle traer una enseñanza de Dios que edifique nuestras vidas. Qué bueno tener un Dios como el que tenemos, que nunca nos deja sin dirección. Nunca Dios nos deja sin dirección, porque Él sabe más que nosotros, que sin Él no sabemos qué hacer. Sin Él no sabemos qué hacer. Y por eso el Señor se ha encargado todo el tiempo en esta tierra de señalarnos el camino. Lo que pasa es que nosotros somos un material un poco difícil, pero a pesar de que nos cueste tanto entender lo que Dios nos deja plantado y lo que es su voluntad, a pesar de todo, algo se nos queda. Y Él se encarga entonces de complementar todo lo necesario para nuestra vida diaria. ¿Por qué Dios enseñó que era necesario que Él resucitara de los muertos? ¿Por qué era necesario? Yo quiero que en esta mañana podamos pedirle al Señor que nos hable y que nos abra el entendimiento. Son dos cosas. Número uno, que nos hable, y número dos, que nos abra el entendimiento. Porque hasta para eso necesitamos al Señor, para que nos haga entender. A veces nos creemos muy listos, pero lo cierto es que la palabra de Dios enseña que no sabemos distinguir la mano izquierda de la mano derecha. Y dice el versículo 31 de Marcos: porque Dios enseñó, ¿verdad? Cada vez, les reitero, las cosas que necesitamos. Y en ese capítulo 8, versículo 31 de Marcos 8 dice: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Mire qué enseñanza más tremenda esta. Como le decía ahorita, pues el Señor quería que su pueblo estuviera claro y seguro, que no hubiera sobresalto en sus vidas. Igual nos pasa a nosotros hoy, como el Señor se encarga y hace todo lo posible para que en ti y en mí no haya sobresalto. Pero ¿sabe qué es lo cierto? Que hay sobresalto. A pesar de el Señor no querer que hayan sobresaltos. Y aquí Él le está diciendo: miren, yo quiero que ustedes sepan lo que va a pasar. Yo quiero que ustedes sepan que no importa lo que ustedes estén creyendo, no importa lo que ustedes estén esperando, no importa cómo ustedes
han considerado las cosas, yo quiero que ustedes estén claros. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho. Y es necesario que así pase. Y la estructura dirigencial, institucional, va a entregarme a la muerte. La estructura institucional, los líderes, los que manejaban el quehacer. Este versículo 31 se opone diametralmente a todas las expectativas de un Mesías judío. Por eso Jesús los llama aparte y les pregunta: díganme una cosa, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué opinan? Le dice Jesús. Ahí mismo en Marcos 29 está esto que le digo. ¿Ustedes qué opinan? Y sale Pedro y le dice los que ustedes saben. Tú eres el Cristo. Y el Señor acepta la declaración de Pedro, porque él no refutó que él era el Cristo. Sencillamente él le dijo, miren, no se lo cuenten a nadie, esperen un tiempo más, pero no refutó que era el Cristo. Porque él era el Cristo, porque él era el Mesías a quienes estaban esperando. Con este versículo 31 Jesús quiere explicarle a su gente qué es lo que deben esperar, qué es lo que van a ver, que es muy distinto a lo que ellos estaban pensando. Y Jesús les explicó a través de muchas señales el poder que él tenía. Él no dejó dudas en ellos de que él era un Dios de poder, porque lo sacó de Egipto, porque abrió el mar, porque sanó de lepras, y así sucesivamente. El Señor hizo unos milagros impresionantes a la vista de ellos. Ahora el Señor lo tiene aquí y le dice, yo necesito que ustedes estén claros. Y comienza a darle enseñanzas. Ahora yo quiero enseñarle a ustedes la parte más difícil de mi vida en esta tierra y que aún no se ha entendido. Está muy bien la declaración que han hecho de que yo soy el Mesías, pero aún hay cosas que ustedes necesitan aprender. Hay cosas que aún ustedes no saben. Ellos pensaban, al ver todas las señales que Jesús hacía, ellos pensaban que para el Señor iba a ser demasiado fácil aplastar a los romanos e imponer lo que ellos estaban pensando y esperando que ocurriera. Y por eso el Señor lo llama aparte, le dice, déjenme enseñarle esto. Porque en su mente, en la mente de esa gente, solamente estaba que Jesús
iba a aplastar, que ese Mesías a quien ellos esperaban iba a aplastar a los romanos y los iba a redimir y los iba a liberar. Entonces, hermanos, Jesús, convencido de esto, lo detiene, le pone un freno y le dice: miren, es necesario que ocurra esto. A ese que ustedes llaman el Mesías, a este que es el heredero del reino de Dios, le es necesario padecer mucho. Y hoy Jesús nos lo dice a nosotros. A ese que es el heredero del reino de Dios, le es necesario padecer mucho. Primer pensamiento que a ellos les choca. Primer pensamiento que los trastorna. Porque ellos no estaban esperando uno que iba a sufrir mucho. Y en Jesús habían comenzado a ver señales tan poderosas que ellos estaban altamente convencidos ya que Jesús podía liberarlo, que el Mesías podía liberarlo. Esto resultó de alto impacto para ellos, que Jesús le dijera que iba a sufrir. Pero no fue lo peor, porque entonces Jesús le dice a ellos: los sacerdotes me van a entregar. Va a sufrir, los sacerdotes me van a entregar, y ellos perplejos. ¿Cómo así, Jesús? A quien nosotros estamos esperando que nos va a liberar. Entonces ahora tú nos estás diciendo que tú vas a sufrir, que te van a entregar. ¿Sabe qué hace Jesús? Le dice: eso no es lo peor. Lo peor es que es necesario que me maten. Que es necesario que yo muera. No había forma de que ellos vieran a Jesús en las manos del poder estructural de la época. No había forma. Y Jesús le dice esas tres cosas: voy a sufrir, los sacerdotes me van a entregar y yo voy a morir. Y fíjense que Jesús se lo está diciendo antes que acontezca el evento, para que cuando acontezca a ellos les sirva de plataforma para que mantengan la serenidad, para que mantengan la seguridad, para que no tengan miedo, para que puedan pensar cuando estén en el momento crítico de ver lo que va a suceder. Se lo dice antes. Como a nosotros hoy, a través de su palabra, nosotros podemos saber las cosas que han de acontecer. Tú y yo estamos en la capacidad de saber lo que va a acontecer en este camino día a día. Las escrituras están ahí para servirnos de guía, de orientación. Fíjese lo que dice esta escritura de Juan, capítulo 12 y versículos 32 y 33. Jesús aquí, cuando se encuentra con el
punto de explicarle todo esto que le tenía trastornado, Jesús le dice, y cuando yo sea levantado, voy a sufrir, va a pasar tres cosas, pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entienda cuando yo sea levantado. Ese levantado es cuando yo sea crucificado, cuando yo muera. Ese levantado es eso. Y el 33 dice, con esto Jesús daba a entender de qué muerte él iba a morir. Y ellos entendían claramente que será levantado, no era levantado a los cielos, era crucificado. Decía el versículo anterior, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando yo sea levantado, cuando yo sea crucificado. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte él iba a morir. Eso es para ellos, era complicado. Pero mire lo que dice el versículo 34. Pero la gente le respondió, nosotros hemos oído que según la ley, según las escrituras, el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puedes decirnos tú a nosotros que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo tú nos vas a decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Se vuelven en cuestionar al Señor. Ahí están cuestionando al Señor. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿De quién es que tú nos estás hablando? Nosotros estábamos entonces equivocados. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos. Aún no lo habían entendido. Y lo que cada día nosotros tenemos que preguntarnos, ¿saben qué es? ¿Lo hemos entendido nosotros? ¿O solo era para aquella época? ¿Lo hemos entendido nosotros? Y es importante que ellos estaban equivocados, porque a partir de una interpretación que ellos daban, ellos estaban deduciendo que el Señor iba a permanecer para siempre, pero la ley no decía que Él iba a estar para siempre. Pero a partir de una escritura que está en el Salmo 89, 37, ellos la interpretaron mal y por eso entonces ellos estaban diciendo esto. Resulta que cuando se ejecuta el hecho de que Jesús muere, ustedes se recuerdan que a los 3 días María Magdalena cogió el sepulcro desesperada y va y anuncia a Pedro y busca a Pedro y busca a otro, a Juan, y comienzan y van al sepulcro a ver si encontraban el cuerpo. Es importante que María Magdalena se encuentra con 2 personajes que le dicen, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero bendita, te habían dicho que a los 3 días Él iba a resucitar.
Él te lo había detallado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Tan pronto dijo esto, tan pronto el ángel le dice eso, incluso le dijo, trae a tu memoria, recuerda lo que te dijeron, le dijeron los ángeles. Recuerda lo que te dijeron. Tan pronto pasó esto, María da la vuelta. Ella está reclamando el cuerpo del Señor. Da la vuelta al otro lado, dice aquí, miró al otro lado, pero no se dio cuenta de que ahí estaba Jesús. Estaba en el sepulcro, estaba reclamando el cuerpo del Señor. Ya ella sabía, el Señor le había dicho lo que era necesario que aconteciera. Y aquí está en el sepulcro, el Señor se le presenta y entonces dicen las Escrituras que ella no se daba cuenta de que era Jesús. ¿Cómo estudiamos nosotros las Escrituras? ¿Qué acontecimientos pueden hacer que nosotros perdamos la perspectiva de ver las cosas con los ojos naturales y espirituales? Ahí estaba Jesús y esta mujer buscaba el cuerpo de Jesús, lo estaba buscando muerto, estaba buscando su cuerpo para enterrarlo. Y ahí en el sepulcro, cuando ella deja de hablar con los ángeles y mira al otro lado, ahí estaba Jesús. Y ella estaba tan enfocada en el cuerpo de Jesús que ella no conoció a Jesús. ¿Te recuerdas por qué dije al principio que le dijéramos al Señor que nos hablara y que nos diera el entendimiento? Porque yo quiero que nos veamos ahí. Si nosotros estamos viendo al Señor en nuestro diario vivir hablándonos, o si nosotros estamos tan enfocados en nuestra propia vida a un nivel tal que Jesús está y nosotros no nos damos cuenta. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Lo mismo que le dijeron los ángeles. ¿Por qué lloras, mujer? Jesús le está diciendo, ¿a quién buscas? Eso me gusta, cómo Jesús, ¿verdad?, interactúa. ¿A quién tú buscas, mujer? Que estaba llorando y que lo buscaba a él, pero ella no sabía que era él. Ella estaba pensando que era otra persona y ella le da la respuesta a la otra persona y le dice, ¿y tú te lo has llevado? Dime dónde tú lo has puesto. Pero yo me lo quiero llevar yo. Dime dónde está. Mira el interés ferviente, fervoroso que tenía ella del cuerpo del Señor, hablando con el Señor y no sabía que era el Señor. Cuando ella retorna del sepulcro, les contaron todo esto. ¿A quién? ¿A quién le contó? A los 11 y a todos los demás. Todos los que estaban ahí le contaron todo esto. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles ¿qué? Pero y no le había dicho y no le había enseñado que era necesario que todo eso aconteciera. Y no le había enseñado y no le había dicho, mis hijos, voy a sufrir los
principales me van a entregar y me van a matar. Pero todo eso es necesario que ocurra para entonces, a los 3 días, yo resucitar. Y aquí las mujeres van allá, busca a alguno de esos 11, a Pedro y a Juan, y van y miran que realmente el cuerpo no está. Ella se queda ya en la experiencia de hablar con el Señor. Pedro y Juan retornan y se unen otra vez los 11. Y ahora ellas vienen y le dicen a los 11 lo que ha ocurrido. Y entonces ellos le están diciendo a estas mujeres: ustedes están equivocadas. Eso es impactante. Con la verdad al frente. Y sin embargo, esa verdad no era necesaria. No era determinante para ellos decir estamos equivocados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decir estamos equivocados frente a toda situación de la vida? Fíjese esa experiencia. Pero hay otra experiencia. El mismo día. Eso ocurrió a una hora, en la mañana, eso ocurrió en la mañana, y en la tarde, miren lo que pasa. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús. ¿A cuántos kilómetros? A 11 kilómetros. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Ya resucitado, el mismo día, después que conversa con estas hermanas. Camino a Emaús ellos iban, y entonces el Señor se encuentra con ellos. Y Jesús le pregunta: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Cuántas veces el Señor nos sorprende a nosotros con preguntas como esta? Cuando nos desenfocamos, ¿cuántas veces el Señor nos hace ver que estamos medio extraviados? ¿De qué ustedes están conversando? ¿Sabe qué? Se quedaron callados. No le pudieron dar respuesta al Señor. No le dieron la respuesta. Porque Él le dice: ¿de qué ustedes están conversando? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Si hubieran estado conscientes y habiendo entendido lo que el Señor le había enseñado, entonces no hubieran estado tan tristes si no hubieran dicho: se está cumpliendo lo que Él dijo que iba a pasar. Y como se está cumpliendo eso, vamos a celebrar, porque ya realmente el tiempo se acerca del cumplimiento total de lo que Él ha dicho de nosotros. Pero ellos estaban tristes. A veces a nosotros se nos puede partir un ser querido nuestro, y nosotros actuamos igualito. Creemos que el mundo se nos ha acabado, pero el Señor te ha dicho lo que pasa con tus parientes cuando se van. Pero nosotros lo justificamos y decimos, es que somos humanos, es que nos tiene que doler. Así lo justificamos. Y bueno, sí duele, eso no lo puede impedir. Nadie puede decir que no duele, duele, pero por encima del dolor tiene que haber una capacidad para entender lo que el Señor ha declarado sobre eso. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió al Señor: oiga esto, ¿eres tú el único forastero? ¿Eres tú el único forastero
en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Eres tú el único que no lo sabe? Vuelve el Señor. La misma pregunta que le dijo a María: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí el Señor le dice a ellos: ¿y qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, la noticia era sobre él. A quien habían crucificado era él. El que había resucitado era él. Y entonces el Señor le dice: ¿y qué es lo que ha sucedido? Eso llama la atención. Díganme, ¿qué es lo que ha sucedido? Primero le dice: ¿y de qué ustedes hablan? Que ellos no encuentran qué hacer. Y sale uno de una vez: no, pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y no solamente eso, lo insulta. Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Y aquí el Señor dice: lo de Jesús de Nazaret, tú eres el único que no lo sabe. Que antes Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Estaban creyendo que Jesús no iba a resucitar. Estaban dando por un hecho que ya no había manera de que el Señor pudiera liberarlo de nada. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Tú eres el único que no sabe eso. Maestro, entonces hay algo importante, que el Señor, todo eso era camino a Emaús. Eso era caminando. ¿A cuántos kilómetros? A 11. Estaba el poblado a 11 de Jerusalén. Entonces, el Señor, luego de una conversación con ellos, hay un versículo que no se lo puse, pero dice ese versículo, que Jesús le hizo creer a ellos que Él iba más para allá. Como ya el Señor sabía que habían llegado a Emaús, ya el Señor sabía que habían llegado. El Señor se interesa en conversar, seguir conversando con ellos, porque aún no le había dicho todo. Y le dice, y le hace creer: está bien, nos vamos, nos vemos, mis hijos, para adelante, y sigue. Y dice: no, espera, no, por favor, no te vayas, por favor. Quédate, ven, no te vayas, quédate con nosotros aquí. Ya llegamos, pero quédate aquí, quédate con nosotros un rato. Sabemos que dice si enseña lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseña con verdad el camino de Dios. Entonces Jesús le dijo, luego que ellos le dijeron eso, porque él se detuvo con ellos, como él lo que quería era conversar con ellos, y ellos le dijeron: quédate. Conversaron y ellos le dijeron: sabemos que tú eres maestro, sabemos estas cosas. Todavía ellos no sabían con quién hablaban. Cuando ellos se paran a comer y sirven el pan, cansados como están, el Señor se dejó conocer, lo conocieron. Se dieron cuenta que hablaron con el Señor. Se dieron cuenta que hablaron con el Señor. Por eso, este versículo 24:15 que yo tengo aquí, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció, ¿verdad? Y cuando se lo conocen y ellos se meten con todo el miedo, Jesús le dice, léanlo ustedes, por favor.
A ellos Jesús le dijo esto: qué necios son, cómo les cuesta creer lo que los profetas han enseñado. ¿Cuánto le cuesta esto? Y Jesús le dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso ustedes no sabían esto? Díganme. A los dos, estaba con los dos, que estaban siendo los representantes de los dos. ¿Acaso ustedes no sabían esto? Díganme, ¿qué es lo que ustedes no han entendido? Ustedes son necios, porque me ocupé de enseñarle, de explicarle, y ustedes estaban tan enfocados en sus cosas que realmente no, de nada les sirvió esto. Y hay un versículo, el versículo 21 de esta escritura dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Oigan lo que estaban ellos enfocados. Nosotros pensábamos, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Glorificar en las Escrituras, cuando Dios se glorifica, tiene que ver con su muerte y resurrección. Las dos cosas, muerte y resurrección. Cuando usted esté orando y mencionar, glorifícate, Señor, usted tiene que saber qué tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que dice aquí? Antes que entre en su gloria, antes que se glorifique. Le habíamos dicho que antes que se glorifique tenía que pasar esta cosa. Entonces Jesús los siguió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. ¿Ven cómo Dios siempre le estaba guiando y le estaba diciendo? ¿Ven que no lo deja sin explicación? Si usted quiere conocer al Señor, tiene que leer las Escrituras. La forma posiblemente única de conocer al Señor es a través de las Escrituras. Por eso es que hay que estudiar las Escrituras. No leerlas para salir del paso, estudiar. Porque ellas son las que hablan del Señor. Las Escrituras son las que hablan del Señor. Son las que nos muestran al Señor. Las Escrituras nos muestran al Señor. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir, yo le dije ahorita. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Ven, de pronto se le abrieron. Cuando se le abrieron los ojos, entonces le dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús estaba con ellos. Ellos no sabían que era Jesús, pero cuando Él le hablaba, ¿qué dice? Ardía su corazón. Cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras o nosotros recibimos un testimonio poderoso, algunos decimos: tengo los pelos de punta.
ellos dijeron, nuestro corazón ardía cuando Él nos explicaba las Escrituras. En menos de una hora llegaron, conocieron al Señor, su corazón ardía y el Señor se le desaparece. Se fue. ¿Sabes qué, hermano? Dice aquí que en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Mire si el impacto fue grande. En menos de una hora. Los que corren saben que hacer 11 kilómetros en menos de una hora es para una persona élite. Élite, para hacer en menos de una hora 11 kilómetros. Había que ser un corredor élite. Y estos hermanos llegaron a Emaús, se comieron un pan con el Señor, y cuando descubrieron que era Jesús, arrancaron otra vez para Jerusalén, porque su corazón ardía cuando el Señor le hablaba. Y estaban tan impactados que dejaron todo y corrieron a Jerusalén a juntarse con los demás. Entonces, justo mientras contaban la historia a los 11, de pronto Jesús mismo se apareció de pie en medio de ellos y le dijo la paz. Shalom. Se apareció Jesús delante de ellos. De pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Y le pregunta, ¿por qué están asustados ahora los 2 y ahora los 11 y algunos que estaban ahí? El Señor le está diciendo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de? ¿Estás tú claro o tienes duda de la resurrección del Señor? ¿Estás tú asustado o tienes duda de que el Señor viene a buscar su iglesia? ¿Estás convencido de esto? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Es para que tengamos claro, hermanos. El Señor procuraba que tuvieran claro, que tuvieran fundamentos. El Señor procuraba que cuando se convoca a un vigilia, a un retiro, cuando se convoca a una búsqueda, pues que se sepa que Él va a estar ahí, porque Él ya nos mostró que lo que Él dijo, eso se cumple. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Estar convencidos de que llueva, truene o relampaguee. Ni una tilde de las Escrituras pasará sin que se haya de cumplirse. Mientras hablaba, Él le mostró sus manos y le mostró sus pies. Era para que no hubiera duda, para que no tuvieran duda, que a veces nosotros tenemos dudas. Ustedes lo saben. A veces tenemos dudas y las dudas no nos dejan avanzar. Las dudas, por las dudas, nosotros no damos pasos de avance. Y el Señor se encargó y quiso que tú y yo no tengamos dudas, que tú y yo fuéramos
hijos agradecidos y con fundamento de que Él cumplirá todo lo que Él ha dicho que ha de cumplir. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombros. Entonces le preguntó: ¿tienen algo que comer? ¿Quieren que les muestre otra vez? Le puedo demostrar otra vez. Deben algo de comer. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Porque se le despertó algo, ¿verdad? Y él lo comió mientras ellos miraban. Le contó todas las cosas y estaban llenos de dudas. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Mantenernos con dudas o vamos a creer? Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en las escrituras de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo se lo dije a ustedes que era necesario esto, que aconteciera esto. Se lo dije a través de los profetas, se lo dije a través de Moisés, se lo dije a través de los salmos. Impresionante ese versículo. ¿Podemos leerlo todos juntos? Ese versículo, por favor. Adelante. ¿Ven por qué yo le decía al principio? Vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Porque nos falta a veces concentración para entender, porque la mente está ocupada, está llena. Hay poco espacio en el disco a veces. Y aquí dice esta palabra: entonces les abrió. ¿Quién le abrió? ¿Qué le abrió? Le abrió el entendimiento, hermanos. Y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Muchas veces nosotros somos dados a creer que Jesús es cualquier cosa. Ustedes saben que nadie podía crucificar al Señor. ¿Ustedes sabían eso? Nadie podía crucificar al Señor. Nadie podía darle muerte al Señor. Él dice: mi vida, yo la pongo y la vuelvo . Mi vida yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y todo Él lo hizo por cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo, lo hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y en este día el Señor quiere
asegurarte lo que continúa a partir de ahora. Ya vimos que se cumplió al pie de las letras lo escrito cuando Él dijo: es necesario que esto acontezca. ¿Qué continúa ahora? Ahora continúa la venida del Señor. Y Él te dice en esta mañana: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, aleluya, aleluya. Así como se cumplió la muerte y la resurrección, así se cumplirá que el que estamos esperando no tardará. No tardará. Estamos nosotros listos, creyendo al Señor en que esto se va a cumplir igual que lo anterior. Luego del Señor resucitar, su gente estaba mirando la ascensión a los cielos. ¿Se recuerdan ustedes lo que el Señor a través de unos ángeles vinieron y le dijeron? ¿Por qué ustedes están mirando, preocupados, la partida? Así como lo ven subir, así vendrá. Hermanos, si Cristo resucitó, yo resucitaré. Si Cristo resucitó, ustedes resucitarán. No nos puede caber duda, hermano, que nos vamos con el Señor, que reinaremos con el Señor y estaremos para siempre con el Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde cada día más. Que Dios te dirija cada día más. Maranata, Cristo viene.